la actitud correcta para manejar las discrepancias. En esta lección vamos a ver cómo prestar atención a las discrepancias y cuál debe ser la actitud correcta para responder a la discrepancia de la audiencia. Recuerda siempre que, cuando hablas frente a un público, no tienes solo una persona delante de ti. Al menos tendrás 3, 4 o 5, e incluso cientos de ellos. Y, por lo tanto, la principal diferencia entre un discurso entre 2 personas y un público grande es que no puedes adaptar tu discurso exactamente a todo el mundo. Si tienes una sola persona frente a ti, puedes observar y obtener comentarios, hacer preguntas y obtener respuestas, interactuar. Puedes personalizar completamente tu discurso a una sola persona. Si tienes mucha gente delante, necesariamente tendrás que producir un discurso que sea adecuado para todos, por lo que no se puede personalizar al detalle. A partir de aquí pueden surgir preguntas, pueden surgir discrepancias, por lo que debes preparar muy bien tu discurso. Luego decidir qué decir y cómo decirlo, qué gestos usar, qué elementos visuales usar. Pero tampoco puedes verter todas las preguntas posibles. La única actitud correcta para poder enfrentar una discrepancia es, sin duda, tomar nota de las preguntas más comunes. Saber cuáles son las preguntas más comunes te ayudará a responder antes. Tienes que ver si una determinada pregunta aparece varias veces dentro de tu presentación. Una clara señal de que ese elemento no está claro. Si sacas a relucir el mismo tema, el mismo proyecto varias veces, tienes que fijarte si hay alguna pregunta común. He tenido cursos que he repetido docenas de veces, algunas incluso casi 100 veces. Y he observado, en todas las 100 veces, que ciertas preguntas se repiten en todos los casos. Si te apuntas los riesgos, las discrepancias, las preguntas y tomas nota de todas esas cuestiones, puedes darte cuenta de cuáles son las más comunes. Y, te aseguro, si hay alguna pregunta o discrepancia común, debe haber una razón. Debes tratar de distanciarte de la idea de que la cuestión de la discrepancia o la crítica del participante es un asunto entre tú y el participante. Tienes que tomar una actitud en la que tomes nota de las discrepancias, porque puede suceder que la discrepancia planteada por el participante sea algo personal. Es algo que realmente te pone en problemas, pero si entras en la lógica de que hay un conflicto entre tú y el otro, ya no te puedes escapar de él, y se convierte en cuestión de explicarle a alguien si tiene o no tiene razón. Esto no te ayuda en absoluto, así que solo toma nota de las discrepancias y luego veremos cómo resolverlas, cómo reenfocar las discrepancias de manera positiva, especialmente cómo minimizarlas de tal manera que tengas la menor posibilidad de situaciones problemáticas durante tu presentación.